Hola profesor, nosotros somos el grupo número 1, está conformado por Aleska García, Mabel Reyes, Kelly Cole, Galo Pérez y mi persona Maoli Pilay. A continuación le vamos a hablar del capítulo 1 de qué es la antropología. Eh, ya, en la otra diapositiva. Ya. Cuando hablamos sobre qué es la antropología o también hablamos sobre la antropología en nuestra vida, aunque los atributos genéticos ofrecen un crecimiento para el desarrollo, la biología humana es bastante plástica, es decir, maleable. La cultura es una fuerza ambiental que ha afectado el desarrollo tanto nutritivo como el calor, el frío y la altitud. La cultura también guía lo que es el crecimiento emocional y cognitivo, lo cual ayuda a determinar el tipo de personalidad que posee uno como adulto. Entre las disciplinas académicas, también tenemos que la antropología destaca lo que es un campo proporcional a la prueba de transcultura. Una de las primeras razones por la que la antropología puede descubrir tanto acerca del significado del ser humano es que la disciplina se basa en la perspectiva transcultural. Una sola cultura que no puede decir todo lo que es necesario. Saber acerca de lo que significa el ser humano con frecuencia. La cultura es lo que significa, o sea, la cultura es invisible, lo cual posee como lo normal o las cosas como son. A continuación también le voy a hablar sobre lo que es la diversidad humana. La diversidad humana, los antropólogos explora lo que es la diversidad humana en el tiempo y el espacio. La creatividad, la adaptabilidad, la flexibilidad son atributos humanos básicos y la diversidad humana, que es el tema el cual estudian los antropólogos. La cultura no es en sí misma biológica, sin embargo, descansa en cierta característica que la biología humana, durante millones de años, los humanos han tenido al menos algunas de las capacidades biológicas de las cuales depende lo que es la cultura. Dichas habilidades son aprender, pensar, usar lenguaje, la simbología y herramientas y otros productos para organizar lo que son sus vidas y adaptarse a ya sea un mejor ambiente para tener una estabilidad personal de vida bien. También tenemos lo que el otro tema sobre la adaptación, la variación, el cambio y adaptación. Cuando se habla de esto se refiere a los procesos mediante los cuales los organismos se enfrentan las fuerzas y la intención ambientales, como lo que imponen lo que es el clima, las topografías o los terremotos, también llamados accidentes geográficos. Existen tres formas de adaptación biológica de grandes alturas, como es la adaptación genética, la adaptación filosófica a largo plazo y la adaptación filosófica a lo que viene siendo el corto plazo. Antropología general, también conocida como antropología de cuatro campos, incluye 4 subdisciplinas o 4 campos principales, como son la sociocultural, arqueológica, biológica y también lingüística. Que estuvieron preocupados, especialmente en lo que fue la historia. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que forma adaptación de culturas y biológicas. Voy a explicar lo que es un ejemplo de cultural y otro tipo de adaptación, lo que sería biológica. En forma de adaptación tenemos la tecnología, tipo de adaptación, lo que es cultural. Un ejemplo sería cabina presurizada de avión con máscara de oxígeno. Como un ejemplo de adaptación biológica, la forma sería adaptación genética, lo cual ocurre a través de las generaciones. Y un ejemplo sería pecho en barril, más grande de los nativos de tierras altas. Las subdisciplinas
Se influyen mutuamente conforme los antropólogos conversan entre ellos. Leen libros, revistas o también se pueden asociar en organizaciones profesionales. La antropología general explora los fundamentos de la biología, de las sociedades y también de las culturas, consideradas por sus interrelaciones. Siguiente. Fuerzas culturales dan forma a la biología humana. Bueno, las culturas es una fuerza ambiental clave en la determinación como lo que son los cuerpos humanos que crecen y se desarrollan. Las tradiciones culturales promueven ciertas actividades y habilidades y que también desalientan y establecen estándares de bienestar y atractivo físico. Las actividades físicas, incluidas como son los deportes, que están incluidas por las culturas, ayudan a constituir la complexión del cuerpo. Tenemos que la perspectiva comparativa biocultural de la antropología reconoce que existen fuerzas culturales que constantemente moldean lo que son la biología humana. Muchas gracias. Bueno, doctor, yo voy a seguir con las subdisciplinas de la antropología. Dentro de esta encontramos a la antropología cultural. La antropología cultural en sí lo que hace es estudiar más que nada el ser humano en todas sus facetas, actividades, comportamientos, costumbres, incluso formas de vida. Pero dentro de la antropología cultural intervienen dos cuestiones que son la etnografía y la etnología. La etnografía lo que hace es que, bueno, requiere de más que nada de trabajo de campo para hacer la recopilación de datos. Usualmente es descriptiva y específica en un grupo o en una comunidad. En cambio, la etnografía lo que hace es que usa datos que recopilan una serie de investigaciones. Es decir, a cambio de lo que sería la etnografía, se centra en realizar estudios, encuestas, realizar muchas investigaciones para poder tener datos que nos ayuden más que nada a poder determinar cierta situación, como por ejemplo, quiero saber cuántas personas al año consumen drogas. Estoy haciendo un estudio de la población y este dato me va a ayudar a tener esa referencia. Además, por lo general es comparativa y transcultural. Dentro de lo que son las subdisciplinas de la antropología tenemos a la antropología sociocultural. La antropología sociocultural no es nada más que el estudio comparativo entre culturas. Y más que nada, esta se centra en un acrónimo utilizado para referirse a la antropología social y la antropología cultural juntas. Lo que hace la antropología es que es una de las subramas de la antropología sociocultural y lo que hace es que más que nada estudia la antropología del parentesco mediante lo que son costumbres, relaciones parentales, diferentes estructuras, creencias y tradiciones. También tenemos la antropología arqueológica. La antropología arqueológica es el estudio del comportamiento humano a través de lo que son materiales, ¿no? Por lo cual son artefactos, objetos materiales, edificaciones, basura. Además, que a través de estos materiales, como antropólogos, podemos tener un conocimiento de la vida de las personas o más que nada de la sociedad a la cual estamos investigando y más que nada estudiando, ¿no? Además de la arqueología, tiene tipos. Existe la arqueología histórica, industrial y contractual. También podemos decir que la arqueología estudia
y los restos de las primeras civilizaciones. Además, esto también se hace por la identificación de huesos, clasificación de restos óseos, incluso para obtener resultados de los materiales que se investigan, se hacen estudios como lo que sería la activación del carbono 14 en artefactos. Y ese sería un ejemplo. Un ejemplo de esto sería en las excavaciones que se realizan o que se realizaron en Egipto para poder conocer y entender más su cultura. La antropología biológica. La antropología biológica lo que hace es que estudia la diversidad mediante la biología a través de lo que sería el tiempo y el espacio. ¿Por qué decimos esto? Porque normalmente el ser humano ha venido evolucionando a lo largo de los siglos. Entonces, lo que ha hecho es que esta parte de la antropología no se ha centrado solo en el estudio de los seres, por ejemplo, los seres humanos actuales, sino también en toda la historia humana. Por eso dice aquí que en ocasiones abarca la evolución de los primates. En el pasado también la podemos llamar como antropología física. Además, la antropología biológica estudia lo que sería la biología, la genética humana, la plasticidad biológica, cómo estaría estructurado nuestro cuerpo. Como se puede ver en la imagen, la rama de la biología se centra en la genética, en la ecología, como bien ya lo mencioné, en los primates y en la evolución del hombre. La lingüística. La antropología lingüística lo que hace es el estudio del lenguaje de la sociedad. Con este estudio, las diferentes lenguas que tenemos se pueden entender más a fondo y podemos entrar dentro de su mundo, tener un contexto de cómo viven y más que nada con esta rama de la antropología podemos conocer más sobre su cultura, poder comunicarnos y poder interactuar. Incluso podemos llevar a fondo el trabajo de campo. Las funciones de la lingüística son el estudio sobre el lenguaje, la clasificación verbal de una cultura, criterios de aplicación y de términos, la covariación de de la diversidad lingüística, la cultura como producto de la sociedad. Y bueno, más que nada con esto el estudio de de las diferentes lenguas puede dar a entender más a fondo ciertos ideales en donde actualmente la lengua o todas las lenguas que existen en el mundo han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Por eso es importante tomar en cuenta bastante esta parte de la antropología. Y gracias. A continuación, mi compañero. Antropología y otros campos académicos. Anteriormente se había mencionado que el holismo, es decir, el estudio que abarca absolutamente a toda la condición humana, es una de las diferencias más importantes entre la antropología y otros campos que estudian a las personas, y con su amplitud llega a vincular a muchas disciplinas más. La antropología es un campo sistemático de estudio o cuerpo de conocimiento dirigido por la experimentación, la observación y la deducción, a producir explicaciones confiables con respecto al mundo material y físico. Además de vincularse con las ciencias naturales como la geología y la zoología, o con las ciencias sociales como la sociología y la psicología, también se relaciona con las humanidades, como lo es el inglés, las artes, la literatura y la filosofía, y algunas otras más. Se podría decir que la antropología es el campo académico más humanista por el respeto que le tiene a la diversidad humana. Antropología cultural y sociología. Ambos tipos de antropología comparten un interés por las relaciones sociales, la organización y el comportamiento, pero a pesar de eso poseen varias diferencias generadas por el tipo de sociedad que estudia cada una.
Al principio los sociólogos estudiaban el occidente industrial, mientras que los antropólogos estudiaban las sociedades no industriales. Con esto se crearon varios métodos de recolección y análisis de datos para lidiar con estos diferentes tipos de sociedades. Para estudiar naciones complejas a gran escala, los sociólogos llegaron a apoyarse en cuestionarios y otros métodos de recopilación de bases de datos cuantificables. Mientras que los etnógrafos tradicionales estudiaban poblaciones pequeñas y no letradas, y se apoyaban en métodos adecuados a dicho contexto. Un método clave de esto es la observación participante, la cual consistía en tomar parte de los eventos que uno observa, describe y analiza. En otras palabras, participar de esa vida comunitaria que se está estudiando para así poder comprenderla mejor. Actualmente, tanto la antropología como la sociología abarcan muchas áreas y tópicos, donde los sociólogos investigan países en desarrollo y otros lugares que antes eran tema de la antropología, mientras que por otra parte los antropólogos trabajan también con distintos temas sobre las naciones industriales. Antropología y psicología. La mayoría de los sociólogos investigan su propia sociedad. Sin embargo, la psicología humana no se puede basar solo en observaciones realizadas de su propia sociedad o de un solo tipo de sociedad. Esta área de la antropología cultural estudia la variación transcultural de los rasgos psicológicos, ya que en cada sociedad los niños son criados de distintas formas y con otros valores, y por lo tanto las personalidades adultas reflejan las prácticas de crianza infantil que tuvieron dentro de lo que será su cultura. La psicología individual se moldea en un contexto cultural específico. Los antropólogos siguen ofreciendo perspectivas transculturales acerca de proposiciones psicoanalíticas, así como sobre temas de la psicología del desarrollo y la cognitiva. Y bien, ahora llegamos a la antropología aplicada y en este de aquí ya vamos más a la parte práctica, dejando un poco de lado la parte teórica. Es decir, nos acercamos al sitio y obtenemos información de campo. Bueno, también podemos decir que la antropología aplicada no es una ciencia del exótico, realizada por pintorescos académicos en Torres de Marfil. En vez de ello, la antropología tiene mucho por decir al público. Y bueno, también tenemos que según la American Anthropological Association o AAA, la antropología se divide en dos grandes ramas. Estas son, primero, la antropología académica y segundo, la antropología aplicada o práctica, que es lo que les voy a hablar a continuación. En la antropología aplicada podemos considerar diferentes factores. Uno se refiere a la aplicación de datos, las perspectivas, la teoría y los métodos antropológicos. Esto aquí se lo realiza para identificar, valorar y resolver problemas sociales contemporáneos. Al mismo tiempo, este de aquí estudia la salud pública, la planificación familiar, los negocios, el desarrollo económico y la gestión de los recursos culturales. Cabe destacar también que la antropología aplicada tiene muchas posibilidades de desarrollo. Y, por ejemplo, podremos decir que los antropólogos médicos aplicados consideran tanto los contextos socioculturales como biológicos. A partir de este entonces, las diferentes etnias y las diferentes culturas ya realizaban sus propios medicamentos luego de padecer varias enfermedades que afectaban a sus ciudadanos. Cada cultura tenía sus propios métodos de cuidado y por lo general siempre eran naturales. Ahora voy a mencionar a un antropólogo que con sus propias palabras, Herbert Chancellor dijo que la antropología aplicada es el campo de la consulta que se preocupa por las relaciones entre el conocimiento antropológico y el uso de dicho conocimiento en el mundo más allá de la antropología. Y ahora, si nos referimos a la gestión del patrimonio cultural o GPS, este de aquí involucra no solo la conservación de sitios, sino también permite su destrucción por no resultar significativos. El término gestión se refiere al proceso de evaluación y toma de decisiones. Algo que podemos también rescatar de la gestión del patrimonio cultural es la distribución que estas tenían. Por decir,
Los gestores del patrimonio cultural trabajaban para agencias federales, estatales y municipales y otros clientes. En cambio, los antropólogos culturales aplicados en ocasiones trabajaban con los arqueólogos públicos y valoran los problemas humanos generados por el cambio propuesto y determinan cómo pueden reducirse. Y bien, ahora vamos al método científico. Dentro del método científico podemos considerar que la antropología es una ciencia humanista. Además, dentro de la antropología sociocultural encontramos la etnología, que esta de aquí es una ciencia comparativa que trata de identificar y explicar la diferencia y similitudes culturales. Esta a la vez pone a prueba hipótesis y construye teorías para mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas sociales y culturales. Los datos para la etnología provienen de las sociedades ubicadas en varias épocas y lugares, y por lo tanto pueden surgir de la arqueología, así como de la etnografía, que es su fuente más usual. Y para finalizar, podemos agregar que los etnólogos comparan, contrastan y realizan generalizaciones acerca de las sociedades y las culturas. Muchas gracias.